Ya, entonces el planteamiento inicial va en esa dirección, o sea, en ver si es que todo el planteamiento de Adler responde a la realidad, si es que hay algo en el sujeto que padece neurosis que comande su actuar, su conducta, sus síntomas, y de qué naturaleza es eso que comanda, porque efectivamente lo que parece a primera vista es como que fuera algo voluntario y consciente. De hecho, los mismos conceptos que lo utiliza apuntan a eso. Fíjense, plan de vida, objetivos de la neurosis, el mismo hecho de hablar de fin de la neurosis. Entonces uno puede preguntarse si es que, si es que eso es tan así. Uno en primera instancia podría responder, y esto más o menos lo veíamos en la clase anterior, que eh, hay ciertos conceptos bastante acertados en la teoría de Adler. Por ejemplo, hablar de un complejo de inferioridad. Observar que en los niños esa inferioridad es normativa, por así decirlo. Porque efectivamente los niños están en una situación de desventaja respecto al adulto, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la fuerza física, en cuanto a destrezas, habilidades. Y por lo tanto, en el niño también es normativo el deseo de compensar eso. Y que ¿Y por qué es normativo compensar frente a la inferioridad? Porque todos buscamos la superioridad, aunque la palabra superioridad tiene un tinte un tanto negativo, tiene una connotación bastante definida, eh, y entonces no diríamos que nosotros buscamos la superioridad, pero sí podríamos decir en términos un poco más neutrales que buscamos el bien. Hay una definición del bien que es: el bien es lo que todos apetecen. En un principio, el bien es lo que todos apetecen, o más bien una cierta observación, casi definición de lo que es el bien. ¿Qué es lo bueno? Lo que todos apetecen. No estamos hablando aquí de un bien moral, estamos hablando de un bien en el sentido de que todo ser humano, su conducta, su acción, se explica porque persigue un bien, persigue una cierta perfección. Eso no quiere decir, como decíamos, que eso sea un bien moral, porque a veces lo que las personas buscan y que entienden como bueno no es precisamente lo que más les conviene. Ejemplo, es cosa pensar en las atrocidades más grandes. Cuando una persona eh, hace una atrocidad, igual lo que hizo se explica como la búsqueda de un cierto bien, de una cierta perfección, podríamos decir. En ese sentido, todos apetecen el bien. Y como todos apetecen el bien y apetecen estar en una situación mejor respecto a la situación actual, o sea, todos buscamos mejorar, madurar, progresar, todos buscamos en ese sentido la felicidad, es que cuando nos vemos en una situación de inferioridad, nace la compensación. Entonces, son ciertos principios bastante lógicos en la teoría de Adler, bastante realistas, bastante sencillos, pero a la vez profundos, y son como un marco que pone Adler para entender lo que después va a decir. Y el marco es bueno, podríamos decir. El marco está en conformidad con la realidad. Pero después uno entra a hilar un poco más fino. Eh, porque una cosa es decir que el ser humano, tanto neurótico como sano, busca la superioridad, en el sentido de perfeccionarse a sí mismo. Otra cosa es si decimos que el neurótico busca ser superior, en tanto neurótico. O sea, que lo propio de la neurosis es una búsqueda de compensación del estado de inferioridad,
mostrándose, intentando mostrarse superior, y como en una competencia, podríamos decir. Entonces, es cierto que el neurótico, así como toda persona, busca eh, perfeccionarse a sí mismo, incluso la sana como la neurótica. Y podríamos decir que en la neurosis se busca esa perfección de una manera desordenada. Pero, por lo que voy a explicar eh, en un momento más, eso no es lo mismo que decir que la persona busque ese desorden está justamente en el hecho de que busque ser superior respecto a los demás. Eh, entonces, el problema fundamental acá está en cómo entendemos el fin de la neurosis, cómo entendemos adecuadamente el síntoma neurótico. Entonces paso de lleno a comentar eso, que es el punto 2, y va en línea con responder las preguntas que planteé recién. Entonces, hagamos una serie de consideraciones acerca del fin en la neurosis. El fin en la neurosis quiere decir que qué es lo que hay detrás de la acción de la neurosis. Cuando una persona padece un trastorno psicológico, piensa en los mismos del DSM, en la depresión, crisis de pánico, en un trastorno de personalidad. Detrás de esos trastornos hay una conducta, hay un sentir, hay un modo de vivenciar la realidad. Adler descubrió bien, y eso es un descubrimiento en parte atribuible a Adler. Acuérdense que estas cosas de alguna forma fueron dichos desde los griegos en adelante muchas veces por distintos autores, es decir, la unidad de la conducta, que la conducta se rige por un fin. Eh, Acuérdense esa misma frase de Aristóteles que revisábamos, aquello que se reputa ser el fin, ello domina el afecto y regula todas las normas del comportamiento. Pero Adler lo redescubrió, por así decirlo, para la psicología y para el tratamiento de la neurosis. Entonces el concepto de fin está bien acuñado, pero ¿cómo entenderlo bien? Ese es el punto central acá. ¿Cómo entender bien y cómo poner adecuadamente, cómo poner adecuadamente el fin que busca la neurosis? ¿Cómo entenderlo? Bien, acuérdese, Adler dice que sobreviene en la psiquis una teleología. Teleología no es teología, es teleología, ¿cierto? Se escribe así, lo pongo acá, por si alguien no maneja el término, teleología, implica teleología el ordenamiento a un fin. Algo teleológico es algo ordenado a un fin. Entonces, dice Adler que sobreviene en la psiquis una teleología que se entiende como artificio y construcción querida, y que esto es algo común a sanos y neuróticos. ¿Mm? Profe, ¿lo puede repetir? No solo lo voy a repetir, sino que se lo voy a copiar aquí porque lo tengo escrito, miren. Así sobreviene en la psiquis una teleología que se entiende como artificio y construcción querida. Esto es algo común a sanos y neuróticos. ¿Mm? Entonces, sucede que hay que tener mucho cuidado con los conceptos y con las palabras, pero sobre todo tratar de ver lo que hay detrás de los conceptos y las palabras, la comprensión que hay detrás. Y entonces cuando dice que esta teleología se entiende como artificio y construcción querida, se nos empieza a colar
en la neurosis, que es una realidad sensible, se nos empieza a colar el concepto de voluntad. Artificio y construcción querida. O sea, como que detrás de todos los síntomas y toda la conducta de la neurosis hay un artificio y una construcción querida. Porque es delicado decirlo así, ¿no es cierto? Es delicado porque las personas cuando padecen alguna emoción que no quieren, justamente no lo quieren. Por eso hablamos de padecer. Padecer significa algo que se recibe, que se vive como algo extrínseco y que no es querido. Entonces, no, lo que le sucede a Adler sobre todo es que no distingue niveles. Entonces podría criticar de Adler que elabora una teoría del individuo de algo así como una voluntad emocional, que es una voluntad oculta. Tampoco es que Adler asuma el punto de vista de que la neurosis es algo querido, voluntario, porque fíjense cómo aparece en Adler que esto es en gran medida inconsciente, no es conocido ni comprendido. En una parte del texto, Adler dice que, eh, que es necesario que parezca, que sea en parte inconsciente y, y que sea, no sea comprendido el fin auténtico de la neurosis por el mismo neurótico, que no lo comprenda, porque si lo hiciera, sería intolerable para la persona. Entonces tiene que permanecer oculto, inconsciente, incomprendido, para sustraerlo a la crítica de la propia persona. Y que eso permite que se perpetúe la neurosis. Eh, entonces Adler no es que asuma el punto de que es completamente voluntaria la neurosis, pero ciertamente es ambiguo porque no distingue adecuadamente el nivel sensible del racional. Finalmente no distingue bien el apetito racional, la voluntad, del apetito sensible, que son las emociones. Entonces, tiene una frase Adler que permite entender que hay una confusión en él. Él dice, el hombre sabe mucho más de lo que él entiende. El hombre sabe mucho más de lo que él entiende, dice. Acuérdense que Freud también, en su, a ver, ¿era en qué texto? En la conferencia 18, hacia el final, cuando distingue en la neurosis el desde dónde y el hacia dónde, eh, identificando la neurosis con, o lo que es principal en la neurosis, la esencia de la neurosis es el hacia dónde, dice, el desde dónde era, por ejemplo, del trauma, pero el hacia dónde es lo que se busca y lo que se persigue mediante el síntoma neurótico. Cuando habla del hacia dónde, él dice que no es tan sencillo como transmitirle al paciente el saber del terapeuta. O sea, supongamos que el terapeuta identifica el hacia dónde de la neurosis del paciente. No es tan sencillo como mostrarle el hacia dónde. Porque Freud dice, hay saberes y saberes, dice. Hay saberes y saberes. Y finalmente nosotros comentando eso decíamos, lo que se necesita no es un saber intelectual, es un saber en un sentido sensible. La persona tiene que llegar a ver su conducta y sus actos a partir del juicio de la cogitativa. Hay saberes y saberes. No basta el saber intelectual. Adler dice, el hombre sabe mucho más de lo que él entiende. El problema de Adler y Freud es que no llegan a definir claramente cuál es ese otro saber. Los dos coinciden en que no basta el saber intelectual.
Eso los dos lo ven. Y muchísimos, incluso contemporáneos, personas, autores importantes en la actualidad, también se dan cuenta que el saber intelectual no es el punto central. Pero ¿cuál es ese otro saber? Es decir, como que hubiera un entendimiento oculto, como que hubiera un saber oculto, como que la conducta se explica desde una dirección que no es el entendimiento. Fíjense, la conducta o muchas conductas se explican a partir de una dirección que no es la del entendimiento. Esa dirección es la que imprime la cogitativa. De ahí que es tan importante esta facultad, la cogitativa. Si nosotros pensamos en la cogitativa, ambas frases, la de Freud y la de Adler, tienen pleno sentido. El hombre sabe mucho más de lo que él entiende. Porque hay cosas que sabemos, de algún modo sabemos, pero no en un sentido intelectual, sino en un sentido sensible. ¿Por qué pone sabemos? ¿Y por qué Freud habla de saberes y saberes? Porque es como que lo supiéramos. Porque efectivamente en la cogitativa implica un conocimiento, es una facultad cognoscitiva de conocimiento. Lo que de alguna manera conocemos, de alguna manera sabemos. Aunque es más propio hablar que la cogitativa conoce a que la cogitativa sabe, porque sabe supone cierto nivel de conciencia. Entonces la cogitativa conoce que ciertas cosas son negativas, o más bien las conoce como negativas, y otras cosas las conoce como positivas. Y muchas veces esas cosas que conoce como negativas no son tan negativas. O sea, un terremoto grado 8,8 es muy negativo, pero no un temblor grado 6. Y hay personas que su cogitativa está dispuesta de tal manera que conoce un temblor grado 6 como algo horrible, como algo absolutamente peligroso, y siendo que está temblando suave. E incluso después de que terminó de temblar, el corazón sigue latiendo como si hubiera sido un terremoto grado 9. Y eso es un cierto conocimiento. La cogitativa en ese sentido conoce. Entonces el hombre sabe mucho más de lo que él entiende, sí. Hay saberes y saberes, sí. Podríamos cambiar, mejor decir, el hombre conoce mucho más de lo que él entiende, sí. La vista también es un conocimiento, la imaginación es un conocimiento, todas las facultades cognitivas. Entonces, paso a comentar ahora el cúlmine de la dificultad, o sea, el cúlmine del punto que quiero mostrarles de la dificultad que tiene Adler. ¿Dónde está el problema, a mi juicio, de la teoría de Adler? Que Adler juzga de manera un tanto exterior el fin de la neurosis. Miren, piensen lo siguiente. Si hay una persona huyendo del norte en dirección contraria, voy a ver a una persona caminando hacia el sur, ¿cierto? Hay una persona huyendo del norte en una dirección contraria, la voy a ver caminando hacia el sur. Y el sur va a ser su fin. Yo lo miro desde afuera y es una persona caminando hacia el sur. Sin embargo, es importante advertir que en la intención de la persona no está ir al sur, sino huir del norte. No es lo mismo. No es lo mismo que una persona huya hacia el sur, perdón, huya del norte, que vaya hacia el sur como queriendo algo del sur. Y eso es lo que le sucede a Adler. Cuando la persona huye del norte, Adler dice, en su plan de vida está ir hacia el sur.
como si fuera algo querido positivamente por la persona ir hacia el sur. Si una persona se defiende de la angustia y defendiéndose de la angustia tiene defensas neuróticas, perdón, narcisistas, esa defensa narcisista va a mostrar una personalidad que busca ser superior. Sin embargo, en la intención de la defensa narcisista está huir de la inferioridad, no ser superior directamente. A lo mejor lejos incluso de su querer ser superior. Como lejos del querer de la persona está ir hacia el sur. Lo que le sucede a la persona es que no está queriendo ir hacia el sur, está queriendo o está buscando, sus fines, huir del norte. Sus fines, no ser inferior. Es cierto que juzgamos los actos de una persona de acuerdo a lo que positivamente se observa. O sea, nosotros juzgamos los actos de las personas un tanto exteriormente, de acuerdo a lo que positivamente se observa. Lo que positivamente se observa es que la persona camina hacia el sur, o que la persona se muestra, no sé, que rehúye de sus responsabilidades. Pero lo importante es comprender que esto no hace justicia a la situación de la neurosis. Y nosotros como psicólogos tenemos que ir más allá de lo que se observa exteriormente. Tenemos que lograr entrar en la intención del paciente desde un punto de vista sensible y desde un punto de vista racional. La intención sensible se revela a través de la cogitativa, la intención racional a través de la voluntad, o más bien del entendimiento. Los juicios efectivamente que los juicios se hagan en función de lo que positivamente se observa es así. O sea, que es verdad que nosotros juzgamos las cosas de acuerdo a lo que positivamente observamos. Que la persona camina hacia el sur. Eso explica las dificultades que la neurosis supone para las relaciones humanas. Las muchas incomprensiones o malos entendidos que padece el neurótico. O sea, claro, una persona tímida puede considerarse pesada fácilmente. ¿Mm? O lo que decía recién, si rehúye de una responsabilidad porque le parece que no es capaz de enfrentarla, es fácil que se considere flojo o irresponsable, porque en vez del sur, está caminando hacia la inactividad. El que no se siente capaz se muestra inactivo, se muestra ineficiente. Y entonces es muy fácil que lo acusen de flojera o de irresponsabilidad, pero no está en su plan. Si se defiende para no ser inferior, pareciera que quiere ser superior, pero en verdad lo que quiere es no ser inferior. Y es distinto. ¿Me van siguiendo, no? A ver, pequeño feedback. Vicente, sí. Los demás. ¿Se entiende esta diferencia? Quiero profundizar un poco más todavía. Lo de no querer ser inferior, eh, salvo los casos de adicciones, y unos pocos más, pero sobre todo las adicciones, que está marcado más bien por el deseo desordenado, todos los casos, todos los otros casos se explican desde esta inferioridad. Estoy respondiendo a Roberto. Porque una persona efectivamente
si le da una crisis de pánico frente a una situación, esa crisis de pánico es por temor. Y ese temor en general va a estar dado porque no se siente capaz de enfrentar alguna realidad. Pero no es que la persona quiera traer a colación esa crisis de pánico como un arreglito, y está buena la crítica y la unimos con la crítica de Katy al principio, no es como un arreglito en el sentido que la persona quiere sufrir de la crisis de pánico para evitar una responsabilidad. Lo que la persona está pasando simplemente no es que quiera evitar la responsabilidad, es que no se siente capaz. Y como no se siente capaz, camina hacia el sur. ¿Qué significa camina hacia el sur? Evita hacerse cargo. Evita hacerse cargo, pero no es que quiera evitarlo. De hecho lo hace, de hecho camina hacia el sur, pero en su mente está el norte, como algo terrible. En su mente puede estar, eh, imagínense una persona que, no sé, supongamos una mujer que ve que su pololo quiere formalizar el compromiso, ella no quiere, y ve que el pololo está muy decidido a formalizarlo y le da el matrimonio, por ejemplo, eh, y no quiere y se enferma. Porque de alguna manera los ejemplos que da Adler, que son ese tipo de ejemplos, son muy reales. Si el problema es la interpretación que se hace de eso. ¿Es acaso que la mujer quiere evitar eso y por lo tanto se enferma? O podríamos decir de una manera más precisa todavía, que no es que quiera evitar el compromiso, a lo mejor incluso ella quiere comprometerse. Sin embargo, quiere hacerlo, pero algo en ella es superior a ese querer. Y eso que es superior hace que vengan emociones de temor, emociones de angustia, y a propósito de esa angustia que le genera el compromiso, que en este caso podría ser como el norte, huye hacia el sur y se refugia en la enfermedad. Pero no porque quiera hacerlo, lo que quiere es evitar el norte. Y Adler se salta mucho esa parte. A veces dice cosas, pero en general se lo salta y no habla mucho del norte, de lo que quiere hacer es evitar el compromiso y por eso viene la enfermedad, sino que directamente dice que lo hace para. ¿Se fijan? Esas reacciones son inconscientes, por supuesto, por supuesto. Adler también lo dice así, son inconscientes. Ahí no está tanto el problema de Adler. El problema de Adler es que finalmente, y doy un paso más en la explicación, finalmente pareciera que todos los problemas de la neurosis se explican desde el deseo. Desde el deseo. Por eso decía antes que es como una voluntad emocional, como que la persona, el problema fundamental de la neurosis fuera como deseos desordenados. Eh, como este muchacho, este ejemplo que daba en el texto, un muchacho que buscaba demostrar que las mujeres son inferiores, que como siempre queriendo o deseando demostrar algo o evitar algo. Y el problema no está tanto en el deseo. Fíjense en la persona que le cuesta el compromiso, su problema está más bien en el temor que en el deseo. Eh, entonces, no es que, si vamos con el ejemplo que decía recién, no es que esta mujer desee no vivir en pareja, ni no formalizar sus vínculos, ni profundizar en ellos. No es que desee estar sola, como podría decir Adler. Simplemente que tiene miedo de hacerlo. Porque si yo digo que esta mujer lo que busca con su conducta neurótica es estar sola, es como el que busca el sur evitando el norte. No es que le interese el sur, no es que quiera estar sola, no es que esté como en su planificación, en su plan de vida estar sola.
De hecho, puede que al revés, lo que menos quiera en la vida es llegar a estar sola. Incluso emocionalmente. Lo que pasa es que se le hace difícil, se le hace cuesta arriba, se le impone como un obstáculo difícil de superar. Entonces va hacia el norte, aparece el obstáculo. O sea, se formaliza o ve que ya hay una intención seria del pololo de formalizar el compromiso y entonces se enferma. No porque quiera ir hacia el sur, ni porque en su plan de vida está ir hacia el sur, sino simplemente porque el norte le parece peligroso, que la puede dañar y no se siente capaz. Experimenta la inferioridad y se enferma. Cuando uno lo pone más en el deseo, evidentemente uno empieza a ver rivalidad por todas partes. Y yo creo que en la teoría de Adler se ve mucho eso en los ejemplos y en las interpretaciones. Incluso en el rol del terapeuta. Se ve mucha rivalidad. Y sin embargo, no es la experiencia que uno tiene en la terapia. Al revés, uno ve que las personas quieren mejorar los problemas que tienen, los problemas emocionales, uno ve como una cierta colaboración en la gran mayoría, la gran mayoría. Incluso los trastornos de personalidad, uno ve una colaboración en un cierto nivel. Entonces yo también comparto que esa visión, digo comparto porque salía ahí en los aspectos negativos de la teoría de Adler, eh, que esa visión del terapeuta como rival no pertenece a la realidad. Eh, Hay muchas de las cosas que dice Adler que efectivamente hay que tener cuidado, en el sentido de no sé, pues no cantar victoria antes de tiempo, no atribuirse a uno los méritos de lo que se va alcanzando, sino que dejar más bien que el paciente pueda ir haciendo sus descubrimientos, ir avanzando, uno es un facilitador, todas esas cosas también, pero no tanto porque uno pueda transformarse en un rival y pueda finalmente su arreglito terminar sobreponiéndose y triunfando y por lo tanto renunciando a la terapia, no tanto por eso. Ujú. Porque no hay que ver tanto como que hay un deseo oculto en el paciente que busca finalmente imponerse al terapeuta o algo así. Yo creo que uno gana mucho en la terapia si más bien es capaz de darse cuenta que cuando el paciente, no sé, intenta a veces discutir algo con el terapeuta, en fondo detrás de esa discusión, si es que uno está bastante convencido de lo que está diciendo, detrás de esa discusión eh, hay un no ser inferior más que un querer ser superior o algo por el estilo. Y uno gana mucho con eso porque también es una visión más reconciliada, más mansa, no tan peleadora, eh, no lleva tanto a la rivalidad. No sé, Roberto, si que el que había planteado la pregunta eh, sobre el ejemplo de no querer ser inferior, no sé si se aclara. No sé si se aclara. Sí, profe, qué bueno. Positivo es que el paciente sea el protagonista de su curación. Sí, eso es positivo. Mm. Bien. Entonces, sinteticemos lo que estamos diciendo para dejarle tiempo para el mapa conceptual. El fin de la neurosis dice Profe, a relación mí con me el... queda una duda. Sí, 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 adelante. Cuando se dice que existe como el neurótico asintomático o una persona que no presenta como síntomas neuróticos y que finalmente si después los presenta es que siempre fue neurótico, ahí en ese caso se habrá una estructura y no de una patología. ¿Hace referencia a eso? No. Mm, no tanto a eso, sino que la neurosis es una disposición y no un estado necesariamente actual. Perfecto. Eh, Quiere decir que
tampoco sería correcto decir, no sé si Adler lo dice, yo creo que no, que siempre fue neurótico, sino que si una persona manifiesta en un momento una neurosis, previamente ya se tenía, pero no necesariamente desde siempre, porque obviamente en algún momento se inicia la neurosis. Se quiere decir que cuando hay un acto neurótico, por ejemplo un síntoma, una manifestación neurótica, una manifestación, digámoslo así, hasta el concepto, digamos, una manifestación neurótica suena como un poco peyorativo también. A mí, en el fondo, es una manifestación de una emoción desordenada, de una emoción, de un trastorno psíquico, eh, pero cualquier manifestación de un trastorno significa, la manifestación es como el acto, digamos, pero previamente ya existía una disposición que explica ese acto. Hay que entenderlo de esa manera. Entonces, que sea asintomático, bueno, es que el síntoma es el acto, que a veces se pone de manifiesto y a veces no. Por eso que uno cuando va entrevistando, no sé, un paciente y lo está conociendo recién, o sea, en las primeras sesiones, uno más o menos trata de ver cuándo inició esto, cuándo había un antes y un después. Entonces uno ve que a veces por ejemplo, 14 años, hasta ahí no había ninguna manifestación, uno dice, mira, nunca fue un psicólogo, no tenía problemas hasta ese momento, en su grupo de pares bien, en su grupo familiar bien, entonces uno va viendo como que hasta los 14 años funcionó bien. Y después, a los 15 años, empezó un problema. Imagínense que el paciente tiene 25 años, entonces a los 15 hubo problemas, y uno ve que después entre los 18, 19 años, más o menos la cosa estuvo bien, pero uno ya ahí está en condiciones de decir, si es que uno ve además que el problema a los 14, 15 años y el de los 25 no es tan distinto, uno está en condiciones de decir que ese tiempo entre los 18 y los 19 años que no manifestó síntomas, no es que estaba bien, ¿se fijan? Simplemente que no hubo manifestación. Puede ser simplemente por las circunstancias. Y las circunstancias apoyaron al sujeto y entonces no manifestó síntomas. No sé, no hay nada que los gatilló, por así decirlo, pero la persona ya estaba dispuesta de esa manera, o sea, ya mantenía la disposición. Y entonces después a los 21 años, o 20, 21 años, volvió a manifestar síntomas. Esto se ve en muchas situaciones porque cada vez que las circunstancias apoyan, la persona se muestra asintomática. Si una persona puede estar muy triste, muy deprimida, pero imagínense que se gana la lotería. Nadie que se gana la lotería, al menos por algún tiempo razonable, no está contenta, ¿no es cierto? Imagínense, le llega una cantidad de plata impresionante, obviamente va a estar contenta. No porque esté contenta, deja de tener esa disposición a la tristeza. ¿Me explico? Entonces lo asintomático dice relación con que la neurosis es una disposición y no un acto. Ya, ¿se entiende? La Javiera parece que me hizo la pregunta, ¿o no? Sí, perfecto, gracias. Ya. Entonces, sinteticemos, ahora sí. Entonces, el fin de la neurosis tiene que ver con el hacia dónde, y es un buen descubrimiento de Freud, ¿no es cierto? El hacia dónde es la esencia de la neurosis. Adler agrega que tiene que ver con el fin. ¿Cómo entender bien este fin? Habría que responder hacia la dirección de la emoción. Hacia la dirección de la emoción. Entonces, de ahí lo importante que es identificar las emociones predominantes en el sujeto. Y esas emociones marcan un fin. Si la emoción predominante es ansiedad, que es un tipo de tristeza, con desesperanza, con temor, sabemos que la persona está evitando algo. Entonces, la emoción marca la dirección.
Pero ¿qué marca el fin de la emoción? La cogitativa. O sea, la emoción también está definida por otra cosa, por la cogitativa. Entonces, la emoción define el hacia dónde, pero la emoción está definida por la cogitativa, por el juicio de la cogitativa. Mm. Entonces, ahí viene el punto, o sea, Profe, ¿sí? ¿y si estos autores no hablan de la cogitativa, cómo lo justifican? ¿O no lo justifican y ahí No lo es donde está el justifican. problema? Ahí está donde está el problema, queda como un área oscura. Entonces, está claro que el sujeto como que se mueve en una dirección, pero, y saben que esa dirección no es algo racional. Y entonces ahí vienen los conceptos que crean. Freud habla de pulsiones, de lo consciente, de lo inconsciente. Está claro que existen las pulsiones como que son el instinto, digamos. Está claro que hay algo consciente, algo inconsciente, pero nunca definen claramente cuál es la raíz de esa eh, dirección misteriosa que se le imprime a la conducta. Pero, profe, ¿Sí? hay un momento sí que él como que tiene una iluminación que es cuando habla de las experiencias de la infancia, hay una Sí, parte, sí. y como que se parecía un poco, como que iba en la línea correcta. De todas maneras, hay muchos momentos que son así en lo que uno lee de Adler, también de Freud. Hay muchos momentos que uno dice esto es luminoso, esta es una buena observación. De hecho, cuando Adler quiere, una de las cosas notables que yo creo que dice, que a lo mejor no es tanto el momento de profundizar en eso ahora, por eso no lo mencioné, pero una de las cosas notables que dice en el texto es cuando se pregunta acerca del método, cómo hacer para identificar cuál es este ideal del sujeto, cuál es este plan de vida. Dice que él habla de una recreación intuitiva de la esencia de la persona, una recreación intuitiva del plan de vida o de la esencia de la persona. Recreación intuitiva, eso quiere decir que uno tiene que ir como intuitivamente comparando, y ahí viene otra cosa que también él dice, comparando todas las conductas particulares y los síntomas, comparándolos como para tratar de encontrar un hilo conductor. Bueno, en fin, dice muchas cosas luminosas, pero el problema es que no terminan de hacer sentido como un todo, porque les falta la raíz de la que surge esta conducta misteriosa que es el síntoma o que es la conducta propia de la neurosis. Entonces hay que decir que la cogitativa es la que nos marca la dirección. Cuando la persona va hacia el sur, ¿qué dice su cogitativa? No soy capaz de enfrentar el norte, por ejemplo. Y eso nos permite explicar la conducta o el por qué él camina hacia el sur. En cambio, en Adler parecía que siempre mueve el deseo. Siempre hay como un plan oculto. Y todo plan implica una movilización directa hacia un objetivo eh, y que se puede explicar desde la voluntad o desde el deseo. Como él deja de fuera la voluntad, se infiere como que fuera el deseo, como que la persona en algún lugar suyo desea eso, desea estar solo, desea evitar la responsabilidad, desea, etc. También por eso pareciera que en la neurosis hay cierta perversidad. ¿Mm? ¿Se fijan que como que uno lee a Adler y pareciera como que en la neurosis hay cierta perversidad, como un lado medio perverso, como que quiere cosas negativas, que es más de lo que en realidad hay? Por lo mismo, aplicado al proceso psicoterapéutico esto, no es que el paciente quiera boicotear el proceso psicoterapéutico, sino que a lo sumo habría que decir que teme enfrentar ciertas realidades. Y si uno le da confianza al paciente, el paciente puede sortear bien ese temor. ¿Mm? Bueno, espero que hayan sido claras las ideas. Eh, yo creo que si uno hace esta salvedad de Adler, hay muchas cosas que rescatar, sobre todo esta unidad en la conducta. Bien, en la próxima clase seguiremos revisando Adler, ya les mando el texto sobre un libro que se llama El sentido de la vida.
y vamos a revisar un poquitito más el lado de la concepción de Adler sobre la felicidad, el sentimiento de comunidad, etc. Así que ahora los dejo para hacer el mapa conceptual. A lo mejor muchos lo van a tener que hacer después de la prueba, entiendo, bueno, pero acuérdense, algo muy sencillo. Y pónganme acá al tiro en el chat los que están presentes para entre esas dos cosas hacer la asistencia. ¿Ya? Les mando muchos saludos. Cuídense harto. Nos vemos el otro lunes. Profe, ¿Sí? ¿hasta A qué ver. hora podemos mandar el mapa? No, dentro del día. No, no hay horario. Ah, ya. Sí, hasta la Bacán, noche. gracias. ¿Ya? Ya. Chao, Javier.